Hola Breakers, ¿cómo están? Un saludo muy especial de su amigo Juan Camilo Mesa Jaramillo. Bueno, muy feliz porque hoy traemos un tema espectacular. Inteligencia artificial y medicina. Y tenemos a dos super expertos en el tema. El primero es el doctor Omar Armando González Romo. ¿Cómo estás? Gracias, bien. Omar es experto en salud digital e inteligencia artificial aplicada a la medicina y es máster en inteligencia artificial e innovación. Imagínate nomás. Nada más. Ahí está. Y de este lado tenemos a un gran amigo, el doctor Cristian Alfonso Castro Andrade. Él es médico cirujano integral y maestro en administración de hospitales e instructor de simulación médica. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Gracias. Pues muy bien. Bueno, pues saludando a toda la gente de América Latina, de México. De verdad este tema de la inteligencia artificial es un tema muy interesante porque es un tema que nos empieza como a llegar a todos, ¿no? Ya las evaluaciones las va a hacer una IA, ya van a desaparecer los médicos, ¿qué pasa con todas las aplicaciones donde yo puedo consultar? Y entonces la primera pregunta, Omar, es, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar completamente a los médicos o no? Bueno, vamos a profundizar un poquito en este tema porque hay un gran debate entre los tecnólogos y los médicos, ¿no? Entonces, tanto los tecnólogos quieren impulsarse para que esto se llegue a cabo, hasta cierta medida, obviamente, los médicos y la población sabemos que no es así, ¿no? No se va a sustituir porque hay algo que es el discernimiento. O sea, no. No. La posición es no. No se va a sustituir. Hay una postura muy, muy padre que les voy a platicar que es de Geoffrey Hinton. Él es un pionero en inteligencia artificial, que lo que se habla en esta parte es de que él dice que la interpretación de la radiología, de las imágenes médicas, sí va a ser sustituida, ¿sí? Que va a ser más potente el ojo de la IA que el ojo clínico. Aparte porque la vas a poder comparar. O sea, imagínate que tú como médico tienes una radiografía. Voy a poner un ejemplo. Una radiografía y tú como médico has visto en tu vida a 500 pacientes. Pero si tú subes esa misma radiografía a la IA, no la va a comparar con 500, la va a comparar con 10 millones. Y entonces te puede generar parámetros muy interesantes, ¿no? Sí, que eso es algo muy, muy importante. La IA depende de cómo la entrenemos, ¿sí? Nosotros la vamos a entrenar, ¿no? Los expertos en radiología la van a entrenar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, cuando como médicos solicitamos una radiografía o una imagen de tórax y alcanzamos a ver algo en abdomen, el ojo clínico del médico se va directo al tórax y la IA va a ver todo, ¿sí? Eso se los platico por casos reales, donde pacientes con tomografías, en casos de COVID, se determinó que tenían ya principios de cáncer en otras áreas y no los detectaba el ojo clínico debido a otras causas, ¿no? Pero estaban ahí los tumores y el ojo médico no los vio. Entonces, ¿qué estamos aquí exponiendo? Que posiblemente en la IA, con este tipo de herramientas, los hubiera visto, ¿no? Entonces, deja de ver nada más el tórax, veo todo, y entonces ahí es donde puede haber una mejora por la inteligencia artificial, además de que es mucho más precisa los cambios que puede ver en una imagen que un ojo clínico, ¿verdad? Doctor, ¿cómo es la IA? Explícale a los breakers que no, ¿cómo es una IA? Porque la gente dice, no, pues una IA es ChatGPT, ¿no? Digamos, pareciera que solo eso es la IA. ¿Cómo es una IA en medicina? ¿Es un escáner que te escanea así como el Watson de IBM? ¿O qué es una IA en medicina? Justo hace un momento platicábamos, por ejemplo, este ejemplo que da, que es el IBM Watson, una herramienta que principalmente está enfocada hacia padecimientos oncológicos, en el cual, teniendo los datos de nuestro paciente, pues lógicamente hace en automático IBM un comparativo con cientos de análisis clínicos para ofrecerte un tratamiento personalizado a tu paciente, ¿no? Yo comparto totalmente, como lo dice el doctor Omar, el hecho de que no va a sustituirnos como médicos, puesto que hay aspectos de empatía, hay aspectos de juicio personal, hay aspectos de decisiones que sí implican esa humanización, ¿no? Al momento de tomar una decisión y no nada más en este aspecto. Y otra cosa de lo que mencionan en cuanto a las preguntas de cómo sería una IA, sería lógicamente el hecho de que sí implica tanto ciertos ventajas, ¿no? Como desventajas. Entonces, pues bueno, ventajas,
el número de cantidades con lo que podemos hacer comparación para llegar a un diagnóstico o un tratamiento. Desventaja, pues también qué tan alimentada está nuestra base de datos, ¿no? Para poder llegar a estos diagnósticos o tratamientos. ¿Es un problema hoy que la gente se quiera diagnosticar y recetar con ChatGPT? ¿O ChatGPT hoy tiene en sus conductas de ética, digamos, de programación, dice, no, yo no te puedo recetar? Mira, ese tema está padrísimo porque el tema de la automedicación, México es el país número 1, ¿verdad? Sí, que ¿no? De consulta en Google antibióticos, el aparte. padecimiento y qué tengo y cómo me trato. Entonces, Es el número 1. es el número 1, sí, que consulta en Google sus padecimientos. Entonces, lo que pasa aquí es que a la hora de que nosotros queramos, ahora sí que conocer bajo un dispositivo, bueno, los softwares de IA ya están clasificados como dispositivos médicos, es decir, es como se regulan. Entonces, detrás debe de haber un responsable de esto. ¿Qué pasa cuando nos automedicamos, nos queremos autodiagnosticar con la IA? No hay un responsable de ello, ¿sí? Entonces, el uso de la IA queda totalmente sesgada, ¿no? Tiene que haber un ojo clínico para que sea el responsable de lo que está sucediendo con el diagnóstico o el tratamiento de la persona. Entonces, eso que comentas es el problema futuro que va a haber en temas de salud, que las personas que nos queremos autodiagnosticar o automedicar accedamos a estas herramientas y evidentemente el contexto clínico no va a estar basado con un sustento médico. ¿Y quién va a ser el responsable, no? Nadie. Nadie. Y Uno ahorita mismo. sí. Ahorita, si tú vas con un médico y el médico te trata y te dice que va a utilizar inteligencia artificial para hacer medicina de precisión, medicina personalizada, y algo sale mal, el médico es el responsable, independientemente de la IA que haya utilizado. ¿Usamos hoy en México inteligencia artificial ya en medicina? O sea, ¿ya un doctor en su consultorio tiene alguna herramienta de inteligencia artificial? Pues la herramienta principal que tienen algunos, ¿no? Que ya se están empezando a acercar y es la más conocida y yo creo que la más mencionada, el famoso ChatGPT. Desde ahí, ¿qué es lo que nos va a otorgar? Yo creo que no como tal un sustituto, sino transformar la medicina, que vaya de la mano el médico con este tipo de herramientas, porque nos va a dar prácticamente aspectos como mayor precisión diagnóstica, mayor precisión al momento de ejercer tu tratamiento, poder identificar algunos otros grupos poblacionales que tal vez no están bien marcados para tener sus datos y a seguir alimentando esa base de datos. Ya utilizamos inteligencia artificial en nuestro país. Bueno, pues vamos al primer corte, Breakers, y regresamos con este tema tan interesante de la inteligencia artificial en la medicina. Breakers, estamos de regreso en este tema de la inteligencia artificial en la medicina. Bueno, te iba a preguntar algo. Hace unos días vi una información sobre unos módulos donde tú como paciente ibas a llegar, ponías tu identificación, te ibas a meter al módulo, el módulo te iba a escanear y te hacía un diagnóstico de si tenías alterado el colesterol, los triglicéridos, y solo escaneando, o sea, no te tocaba. ¿Eso es real? O sea, ¿ya funciona? ¿Ya hay módulos en el mundo instalados? ¿Cómo está esto? Mira, está padrísimo porque la IA, digo, para mí la verdad es de que yo estoy súper metido en el tema de la prevención. Para mí la IA viene a revolucionar el campo médico a través de la prevención y esta es una herramienta. A lo mejor no es todo, debemos de, obviamente de indagar un poco más, hacer test de cálculo de riesgo, de prevención, de pronóstico, de predicción, pero sí es una herramienta que nos va a ayudar a identificar tempranamente algunos elementos físicos, biológicos, fisiológicos. No es obviamente la única función y quedarme solamente con eso. Pero si yo como médico tengo un instrumento como esto, que mande a mi paciente que se haga un escáner, me va a ayudar a tener mejores herramientas para prevenir, ¿sí? Principalmente la identificación temprana, que es el gran problema mundial. Podemos utilizar la IA en radiología, en oncología, en dermatología, pero en prevención, imagínense la cantidad de datos que hay en el mundo que no se pueden almacenar y analizar porque no tenemos la capacidad y con la IA sí. Ahora Entonces, imagínate sí. en el seguro social. Tú llegas y tienes exámenes, te mandaron a hacer exámenes de esto, llegas a las cabinas, entras y en segundos sales con el resultado ya para que el médico los interprete. O sea, imagínense lo que pierde un paciente, Breakers, en el seguro social o en el que maneje cada país de seguridad social, el tiempo que pierden en un examen de sangre, de triglicéridos, de colesterol, que son los básicos para que el médico pueda ver si hay algo alterado. Entonces, imagínense las cabinitas, llegas, te haces y entras. Imagínate la revolución que pasaría. Aparte,
Me encantaría comentar algo. Por ejemplo, en México, todos los médicos que están en cuestiones de seguridad social, se pierde cerca del 50% del tiempo en la consulta, no solo en este tipo de cuestiones, sino en temas administrativos, en que yo médico debo de registrar su nombre y todos sus datos. Yo creo que ahí también es parte de esta transformación, ¿no? Que la inteligencia artificial permita que ese lapso, que ya es menor en la atención médica, en ese lapso aprovecharla al máximo, centrado totalmente hacia el paciente. Oye, pero ya existen esas cabinitas. O nada más es un tema de que están probando. Sí, son pruebas. Creo que, y uno de los creadores es el creador de Spotify, que está haciendo un escáner. Pero bueno, aunado a eso, con esta analogía de imaginarnos este mundo con la inteligencia artificial, ahí creo que lo que nos ayuda mucho también como sociedad es entender que, bueno, la inteligencia artificial se va a aplicar en muchos ramos, ¿no? Temas administrativos, es decir, ahorita hablábamos de cuáles IAs, ¿no? Bueno, pues es que está el aprendizaje supervisado, el no supervisado, las redes neuronales, el lenguaje natural. Hay una gran gama de herramientas de IA que nos van a ayudar en cada uno de los procesos. Unos administrativos, unos preventivos, unos de diagnóstico, unos de tratamientos. Entonces, todas esas gamas de digitalización se tienen que ir aplicando en nuestro ecosistema. Vamos a estar más vigilados. Voy a poner este ejemplo. La IA me va a permitir en un hospital de primer nivel, ¿es el más alto o el tercer nivel? Es el más alto, ¿no? Y entonces ahí la IA me va a permitir saber cuántos pacientes, la eficiencia de la solución de los traumas en uno de los... Estoy diciendo términos que a lo mejor me van a criticar, pero los breakers saben que no soy médico. Entonces, ¿cuál tiene mejor eficiencia en la solución de problemas? ¿A cuántos se le mueren más los pacientes? Y entonces va a haber una cantidad de data que le va a permitir a los nosocomios tomar decisiones frente al personal que está a cargo y atendiendo, porque la realidad es que hoy es muy difícil medir cuánto se tarda un paciente, o si la verdad lo atendió bien, no lo atendió, ahí le hizo la receta y ahí vete, ¿no? Eso va a cambiar radicalmente la administración. Totalmente va a revolucionarlo. De igual manera, recordemos algo que es algo que se está buscando en la medicina desde hace años. Estados Unidos comenzó a estudiarlo desde un principio, que es la seguridad en el paciente. Seguridad en el paciente enfoca el hecho de situaciones de riesgo que involucra una intervención médica y el daño que yo le puedo generar al paciente. La inteligencia artificial, como lo menciona el doctor Omar, va enfocado hacia esos aspectos preventivos también, ¿no? El hecho de evitar que estando dentro de un hospital le genere un daño a mi paciente. Desde ahí parte y lógicamente el resto de temas administrativos. Fíjate que yo desde hace unos 20 años he oído el tema en México del expediente electrónico. No, de que tú llegues con el oftalmólogo y consulte y diga, Juan Camilo ha tenido este padecimiento, tuvo prediabetes, tal. Y entonces eso es un expediente. Entonces a mí me parece como paciente increíble que no hemos logrado digitalizar el expediente y vamos a brincar a la IA. ¿Por qué va a pasar eso? O sea, ¿en qué momento se va a hacer ese match para que de verdad todos entendamos que hay que hacer las cosas diferentes usando tecnología? Sí, ese tema es muy interesante porque muchas veces dependemos de una regulación, si dependemos de organismos, de entidades del país, ¿no? Pero los grandes problemas están bien identificados, ¿eh? Es la interoperabilidad, ¿sí? Que es que esa información pueda ser que tú tengas tu expediente y que pueda estar en todos los otros sitios, ¿no? Públicos y privados. Y la infraestructura digital, que también es otro gran tema, ¿sí? En los hospitales, para que esto suceda, tiene que haber una infraestructura y la realidad es que todavía no lo hay. Esperemos que pronto... O sea, no hay servidores. Exactamente. ¿Cómo vamos a analizar esta gran cantidad de datos si no tenemos las herramientas para hacerlo? Entonces, en la intención ya la hay, ya entonces, sabemos ¿cómo vamos a brincar de esto que pareciera tan fácil? O sea, nada más es digitalizar y que todo tu expediente, o sea, es la cosa más sencilla, pareciera, ¿no? Para que tú estés en cualquier médico, cualquier especialista y vean lo mismo siempre. Porque siempre te preguntan, oiga, ¿y esto? ¿Y no tiene alguna? Bueno, ay, ¿dónde dejé el estudio que me hice hace un año? Entonces, a mí, y perdón que sea tan un poco escéptico, ¿cómo vamos a brincar a la IA y ya todo pasó y todo se conectó? ¿Cómo? Mira, algo que se está esperando, que se está analizando dentro de las regulaciones de México es que podamos tener nosotros esa información como pacientes, ¿sí? Que esa interoperabilidad se dé porque yo en mis wearables, en mis dispositivos, Esa es la clave, que tú lo tengas. Entonces tú cuando vas, tú lo compartes, ¿no? Con un QR lo puedes pasar tu información, que tú por tu voluntad pases tu información a tu nutriólogo, a tu médico, a tu institución a donde vas,
pero es un tema que bueno, requiere infraestructura. Entonces, no nada más ese es el brinco, ¿no? Es también toda la logística que implica en esta índole. A lo que se refiere el doctor Breakers, y es bien interesante, es que todos tenemos datos ya. O sea, ya un relojito como este que yo uso te toma el índice de, ¿cómo se llama?, del aire, del oxígeno. La saturación. La saturación de del oxígeno, oxígeno, ¿no? Ya la frecuencia cardíaca, o sea, ya hay datos que podrían estarse compartiendo a mi expediente clínico de manera automática, ¿no? Pero imagínate, o sea, ¿cuántas personas tienen un reloj que pueda tener datos? Vamos a un corte, la verdad es que podemos quedarnos aquí muchísimas horas hablando de este tema tan interesante que va a transformar la salud en México y el mundo, más un país con tantos problemas como México en el tema de la obesidad, de la hipertensión, de la diabetes, ¿no? Regresamos. Breakers, estamos de regreso con el doctor Omar y el doctor Cristian hablando de este tema tan interesante, de la IA aplicada a la salud y hoy, la verdad, en un país como México con tantos problemas, la verdad es un tema que es bien apasionante. Ahora, la confianza médico, IA, paciente, ¿cómo funciona? Porque uno dice, ¿y esa máquina qué está revisando? ¿Qué me va a revisar, doctor? ¿No? Obviamente entendemos que hay generaciones baby boomers, X, millennials, centennials, todas, ¿no? Y están juntas. Quizás los más chavitos a lo mejor pongan el dedo en el teléfono y para ellos sea muy confiable que les dé algún dato, pero para un baby boomer va a decir, oye, no, ¿cómo así que le vas a preguntar? ¿Cómo es esa relación de confianza? Rapidísimo para todos los breakers. Hay algo en el área médica que se llama relación médico-paciente. Relación médico-paciente es cómo te ganas la confianza de tu paciente y cómo te va a permitir interrogarle cuestiones íntimas que posiblemente ni él ni ningún familiar conoce acerca de él. Bien, la relación médico-paciente sí va a influir mucho y va a modificar en cierto modo con el agregado de la inteligencia artificial. Sin embargo, volvemos a lo mismo, tiene que ser un complemento del médico. Lo mencionaba el doctor Omar en un principio, el médico poderle explicar que va a hacer uso de este tipo de herramientas. Porque aparte su información va a ser pública. Va a estar en una base de datos. Todo lo que se sube a la nube, oye, es que está protegido. Todo lo que se sube a la nube y que ya tocó algo digital es público, de alguna manera, así esté protegido, entre comillas. Entonces, ¿cómo le explicas a la gente? Te voy a poner un ejemplo. Un artista famoso que tiene un padecimiento gravísimo que le generó por un abuso de algo. Imagínate cómo va a llegar y le va a decir, no, lo voy a checar aquí en la inteligencia artificial. Y él va a tener ese miedo. ¿Cómo va a hacer eso? Eso, bueno, hay cosas muy importantes que mencionar aquí. En primera, los datos se tienen que ser confidenciales hasta cierto punto con un consentimiento informado. Sí se le tiene que avisar que se va a utilizar esta herramienta de inteligencia artificial que tiene estas características, que tiene estos riesgos, que tiene todas estas cualidades. Entonces, el paciente debe de aceptar que se le tenga que se va a utilizar estas herramientas. ¿Qué pasa aquí? Bueno, dos cosas que quiero mencionar. En un estudio de Harvard dijo que las personas sí están más familiarizadas o les gusta más que haya una relación directa con una persona, no con una máquina. Sí, totalmente. Entonces, eso es una parte, ¿no? Aparte, ¿sabes qué? Yo siempre he dicho que la IA te puede decir, tienes cáncer. El médico te va a agarrar la mano y te va a decir, yo te voy a acompañar en el proceso y te voy a ayudar y vamos a salir adelante. Que esa parte humana es la que tenemos que defender frente a la tecnología. Sí, y algo muy importante es que la IA debe de enfocarse a ser un asistente médico, punto, ¿sí? No debe de ser un método diagnóstico, no debe de ser un método de tratamiento, es un asistente médico, tiene que acompañar, ¿sí? Entonces, yo como médico, como profesional de la salud, tengo que ser muy ético en cómo estoy usando la inteligencia artificial con responsabilidad, ¿sí? Si lo estoy utilizando bajo una ética, ¿sí? Por eso, algo muy importante en trabajar con los médicos actuales es el uso ético, más que nunca, siempre lo tenemos que mencionar, ¿verdad? Pero más que nunca debemos de ser éticos en el uso de la IA. Entonces la IA termina siendo una herramienta de apoyo, como hoy lo es, por ejemplo, un robot para un doctor que desde aquí está operando a alguien en un quirófano en Singapur, ¿no? Son asistentes. Voy a pasar, Cristian, con algo que eres experto en la formación de jóvenes. ¿Cómo deben ser las nuevas escuelas de medicina? Porque yo creo que la medicina tradicional,
donde tenían a los cadáveres en formol. Eso incluso se usa hoy en día, que a mí me parece eso increíble, habiendo tanta tecnología y tantos simuladores. ¿Cómo debe ser la nueva escuela de medicina? Deben formarse estudiantes con visión de ingeniería también, entender un poco ese lenguaje de la IA. ¿Cómo debe ser la formación? Obligado, una persona que forme próximos médicos, obligado ya los tiene que acercar hacia el uso de tecnologías, obligado. Uso de inteligencia artificial, obligado. No va a modificar, lógicamente, aspectos como su juicio, su ética, sino hacerlos más hábiles en todo esto que hemos platicado, en sus diagnósticos, en sus tratamientos, en cómo actuar con su paciente. Obligado el uso de simuladores médicos que ya están con un complemento con inteligencia artificial, porque de ese modo acercas al estudiante utilizando este tipo de herramientas a lo más cercano. ¿Qué es un simulador médico? Expliquémosle a los breakers. Un simulador médico, imagínense que es como una preparación, es una herramienta, una herramienta de aprendizaje para, digamos, controlada para presentar al estudiante un escenario al que muy seguramente se va a poder enfrentar. Ejemplo, puedo tener un simulador médico que simule un dolor abdominal es voy preparando. Es como un robot con cuerpo humano que gime, llora. Ajá, habla, convulsiona, se puede infartar y todo el escenario es controlado para que el alumno tenga un método de aprendizaje correcto, ¿no? Puede ser un software en el cual al alumno lo pones a elegir cuál crees que sea el mejor tratamiento o método diagnóstico para tu paciente. Entonces, obligadas ya las escuelas de medicina se deben de estar pues, prácticamente dentro de sus planes de estudio este tipo de herramientas. Ingenierías también se debe de empezar a adoptar por parte de los alumnos. Hoy casi que debería existir una escuela de medicina, de ingeniería, donde hayan ingenieros biomédicos con médicos formándose en la construcción de una nueva manera de entender la medicina y la ingeniería. Yo creo que algo que todos debemos de ahorita estar muy conscientes en el ámbito educativo son, para mí, dos cosas, ¿no? El uso de la digitalización de la salud, o sea, tenemos que implementarlo, pero también tenemos que ser cada vez más humanos, porque si se fijan, ahora la tendencia es que con tanta tecnología, con tanta información, ¿dónde quedo yo como persona, como ser? Entonces, ahorita acercarnos con la parte humana de los médicos, ¿sí? Que no todo es tecnología, que estoy yo como ética profesional, como ser humano que toca pacientes, que los cura con la palabra, que está ahí con ellos. Eso no debe de perderse y desde la escuela debe de estar enfocada esa parte. Entonces, ahorita en temas de aprendizaje hay un tema muy delicado, no sé si ya lo vieron por ahí, que hay una pereza cognitiva, hay una disminución en el aprendizaje, hay mayores habilidades, sí, pero hay menos aprendizaje. Eso es algo que debemos de tener muy en cuenta, ¿sí? Porque al final de cuentas los médicos somos los que vamos a ser responsables de esos pacientes y bueno, no es posible que queramos buscar una solución que el responsable sea la IA. Claro que no, el responsable debe ser el médico. Bueno, pues la verdad, Breakers, este tema espectacular. Yo sí creo que va a haber una evolución del sistema de salud a nivel mundial de manera radical. No para desaparecer los médicos, para complementarlos y darles muchas más herramientas. La IA, Watson, todas estas inteligencias artificiales y algoritmos nos van a facilitar la evaluación, la comparación entre razas, entre países, de los resultados que pueda tener un paciente. Doctor Omar, muchas gracias de verdad de corazón por haber venido hoy. Doctor Cristian, un placer tenerlos aquí. Breakers, nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a toda América Latina. Juan Camilo Mesa Jaramillo los saluda. Chao.